Buenas noches, mi nombre es Sergio Zuluaga. En esta ocasión para la asignatura de sistemas transaccionales vengo a traer la propuesta llamada PITS, que hace referencia a una plataforma de ingesta transaccional segura. Esta plataforma o este sistema transaccional se compone principalmente de una ETL que extrae archivos planos usando el motor de bases de datos SQL Server y carga esta información a la base de datos, conservando un histórico y descomponiendo la información dentro de las tablas de un modelo normalizado. En este caso, la propuesta consiste en manejar todo bajo SQL Server. En el primer SP, que consiste de una ETL dinámica, lo que estamos haciendo es usar las funciones de XPSMD Shell con permisos de administrador para poder ejecutar código de PowerShell y así hacer que nuestra ETL funcione de manera dinámica. Simplemente tenemos que cambiar la ruta en la cual están nuestros archivos a consumir. Tenemos que configurar algunas variables o algunos parámetros para que se consuman los archivos de la extensión que necesitamos, por ejemplo, y también hacia las tablas que necesitamos. También configuramos el delimitador y a partir de qué fila vamos a encontrar datos. Y en caso de que necesitemos subcarpetas, también las va a crear el proceso. En este caso, lo que vamos a hacer es consumir este archivo llamado PITS Transactions y la ETL lo que va a hacer es guardar la información en la tabla PITS Transactions Staging. Como parte de las buenas prácticas que hemos visto en la asignatura, esta ETL crea una tabla cargas y SVLog que lo que hace es guardar dentro de su log de carga las ejecuciones de esta ETL en caso de que se necesite hacer algún tipo de revisión o la trazabilidad de algún error. Conservamos ese histórico de ejecuciones exitosas y no exitosas. Básicamente esta ETL dinámica consume los parámetros que le entreguemos, busca el archivo, busca la tabla que corresponden a dicho proceso y por medio de un cursor y por medio de SQL dinámico lo que hace es realizar el bulk insert de todos los archivos que se encuentren en dicha ruta para poder hacer la carga de información a la base de datos. En este caso, siendo que ejecutamos un ciclo con un cursor y vamos a recorrer dicho cursor de manera dinámica, se hace necesario em, usar las instrucciones begin_tran para abrir la transacción y en caso de que recibamos algún error inesperado y salte al bloque catch, lo que vamos a realizar es un rollback para que en caso de que algo haya fallado o se haya guardado de manera errónea, pues simplemente se reverse. Si el proceso es exitoso, lo que va a ocurrir es que el proceso se va a guardar por medio de la cláusula commit y esta transacción va a quedar guardada y cerrada. Entonces, vamos a pasar al siguiente procedimiento que consiste en la actualización del histórico con la información que viene de el archivo plano de transacciones. Es un merge bastante sencillo, básicamente consiste en que vamos a buscar la información de Transaction ID para ver si dicha transacción ya fue insertada en nuestro sistema. En caso de que sí, lo que vamos a hacer es actualizar la información. En caso de que no, pues vamos a insertar la información de manera completa. Y por último, tenemos un procedimiento que lo que hace es insertar la información de nuestro archivo plano crudo en las distintas tablas del modelo, en este caso la tabla AppUser, la tabla Count, la tabla Transactions, son las principales que vamos a usar para este proceso. La tabla Person también va incluida. Entonces, vamos a empezar validando nuestra tabla de logs. Lo primero que vamos a hacer es correr nuestra ETL, ejecutar nuestra ETL. En este momento tenemos el archivo PITS Transactions dentro de la carpeta, dentro de la ruta PITS Data CSV. Una vez que la ETL consuma este archivo, esta data, lo que va a hacer es enviarlo a la carpeta de completada y va a generar un archivo de log. Entonces primero vamos a ejecutar el procedimiento.
Aquí obtenemos un mensaje que nos muestra que el proceso ha sido finalizado. Y si me devuelvo a la ruta, el archivo ya no está y se encuentra dentro de la carpeta de completados. En este caso, si vamos a revisar el archivo, perdón, la tabla cargas y SBLog, podemos encontrar que esta ejecución fue grabada en el sistema con un mensaje de archivo importado y movido a completada de manera exitosa. Si yo ejecuto de nuevo el proceso, voy a obtener un mensaje de fallo y si ejecuto de nuevo mi log, si revisamos ahora en la carpeta de error, vamos a encontrar el log de la ejecución con el error. Entonces, una vez cargada esta información y una vez validada por nuestro sistema, por todas nuestras condiciones de error, por la configuración de transacciones y try catch y manejo de errores, en este caso la información pues viaja o se transmite de manera segura a la base de datos. Una vez que la información está en la base de datos, en la tabla staging, lo que vamos a hacer es ejecutar lsp merge bits transactions y lo que vamos a hacer es grabar la información del staging en toda la información histórica. En este caso, nuestro proceso funciona de manera que recibimos registros de las transacciones de diferentes fechas. Si recibimos un segundo archivo, un tercer archivo que tiene una transacción que ya existe y esta transacción tiene alguna modificación desde el archivo fuente, que es la información oficial, en este caso lo que va a ocurrir es que se va a actualizar por medio de este SP-merge. Y si el registro no existe, simplemente se va a insertar de manera que fuera un registro nuevo. Entonces, nuestra tabla de staging en el momento tiene data. Sin embargo, nuestra tabla de transacciones no conserva data aún. Entonces vamos a ejecutar LSP de transacciones. Y si revisamos de nuevo nuestras tablas, tanto el histórico como la tabla de staging ya poseen toda la información y adicional en la tabla de transacciones tenemos un campo que nos indica el updated date, es decir, la última fecha de actualización para dicho registro. En caso de que haya una transacción que se registra nuevamente con algún cambio. Entonces ahora tenemos nuestras tablas de modelo. En este caso tenemos nuestra tabla de personas, de cuentas y de transacciones. Se encuentran vacías en este momento y las vamos a alimentar con nuestro proceso nuevamente. Y ya se encuentra nuestra información perfectamente actualizada. Entonces, si revisamos de nuevo las tablas de nuestro modelo, ya tenemos la información organizada a nivel de usuarios, a nivel de cuentas o personas y a nivel de transacciones y también conservamos nuestro histórico. En caso de que se deseen o que se realicen cambios sobre la información de estas tablas, teniendo en cuenta que es información bancaria sensible, dentro de cada uno de estas tablas del modelo, tenemos creado un trigger de auditoría. Por ejemplo, para la tabla count, aquí lo vamos a ver, tenemos que cada vez que se haga una actualización de tipo update o delete, vamos a insertar dentro de la tabla account audit el registro que se está tratando de borrar o que se está tratando de modificar de manera original para que pueda existir una trazabilidad sobre el mismo. Esta operación la tenemos también con la tabla persons. Revisamos aquí el trigger. Tenemos también un trigger que va a actualizar después, perdón, va a insertar en la tabla de auditorías después de una instrucción de update o delete.
Y lo mismo tenemos para la tabla bit transactions, que es la que contiene nuestro histórico. Es el mismo procedimiento. Si se cambia algún valor o simplemente se elimina el registro, se va a guardar este backup de registro para una posterior investigación o auditoría. Y por último, aquí lo tenemos también en la tabla de transactions. Trigger que también va a guardar en la tabla de auditoría para transacciones en caso de que haya una instrucción de actualización o eliminación de registro. Y esto lo podemos verificar de una manera muy sencilla. En este momento voy a hacer select a las tablas de auditoría que tenemos actualmente en el sistema. Vamos a truncar todo aquí. Y lo que voy a hacer es en cada una de las tablas que tiene un trigger de auditoría, es decir, en la tabla delete, en la tabla person, en la tabla count, en la tabla transactions y en la tabla bits transactions, vamos a modificar dos registros y vamos a eliminar un registro, de forma que lo que vamos a hacer es activar nuestro trigger con estas modificaciones. Vamos a ejecutar. Vemos que estas eliminaciones han afectado a algunos registros y vamos a revisar ahora nuestras tablas de auditoría y tenemos que para cada uno de los casos se grabó el registro con un ID de auditoría, se ha grabado el tipo de acción que se cometió, si fue un delete o si fue un update, se ha grabado la fecha de la fecha y hora de dicho movimiento, el usuario que ha cometido dicho cambio, y pues la demás información pertinente para el proceso. Em, Esta sería como tal toda la presentación de la asignatura Sistemas Transaccionales y pues como tal de todo lo aprendido en clase con respecto a salvamiento de información, manejo de información de auditoría, manejo de triggers y demás herramientas para conservar pues la trazabilidad e integridad de información en nuestras bases de datos.